semana, así que se la pueden llevar de tarea. O la pueden contestar aquí, pero igual la van a entregar la próxima semana. ¿Okay? La práctica individual. Y bueno, si traen dudas de sus temas, las externan conforme vaya avanzando la clase y trataremos de resolverlas de lo que nos acordemos. Vamos a hacer una oración. ¿Puedes orar? Padre, gracias por esta nombre, Señor, en esta tarde, damos gracias por estar aquí en la clase. Ayúdanos a el reparto, a hacer bien para poder lo que vamos a obtener en esta clase. Lo que nos Jesús. Amén. Bueno, esta fisiología para mí es de las más bonitas porque en realidad ven mucho de la clínica en esta clase. O sea, en verdad sienten que están aprendiendo y entendiendo a un paciente en fisiología pulmonar y lo van a ver ahora a lo largo de esta clase, que sí, que ya saben muchas cosas, que ya saben qué está pasándole al paciente y son los pasos que deben de darle satisfacción en la carrera, entender esta fisiología. Esos son los tópicos. Vamos a ver volúmenes pulmonares, relaciones de la hiperfusión, tipos de hipoxia, mecanismos de hipoxemia, los determinantes de la tasa de difusión de oxígeno, la dinámica de la presión intrapleural, mecanismos básicos del edema y tipos de enfermedad pulmonar, hablando exclusivamente del tipo de patrón espirométrico, restrictivo u obstructivo. Y vamos a empezar con los volúmenes pulmonares. Tómenlo por hecho, ¿ok? Tómenlo por hecho. Va a haber una pregunta o varias preguntas referentes a volúmenes pulmonares. Entonces, si no los han entendido, no dejen que se pase la tarde sin que ustedes entiendan los volúmenes pulmonares y que puedan calcularlos. ¿Qué es lo más importante? Que puedan hacer sumas y restas básicas de los volúmenes. Y vamos a empezar con este caso clínico. Antonio, ¿lo puedes ver? Masculino de 27 años es evaluado por el Departamento de Medicina del Trabajo de una minería. Trabaja allí desde hace un año, antecedentes Personales patológicos, sin toxicomanías, fuma ocasionalmente, bebe cerveza los fines de semana. Examen físico, complexión mediana, índice de masa corporal de 25, presión arterial de 130/80, pulso de 75, temperatura de 27.5, GS que es caso cardíaco. Caso cardíaco, sí. 5.830 mililitros por minuto. Sus pruebas de función pulmonar son las siguientes. Muy bien, gracias, señor. Hasta ahí. Tenemos un hombre de 27 años que trabaja en una mina y pues lo están evaluando para ver si está todo en orden. Muy importante, como leyó el caso clínico el compañero, ya a este punto del curso ustedes ya tienen que saber antecedentes personales patológicos, exploración física o examen físico, índice de masa corporal, presión arterial, temperatura, ¿ok? O sea, las siglas, conozcan las siglas. Y cuando se lee un caso clínico se lee así, no se lee APP, sin toxicomanías, PA, no, se lee sin abreviaturas, para que lo vayan practicando. Y vamos a hablar de los volúmenes y las capacidades. ¿Qué es un volumen pulmonar? Un volumen pulmonar es una cantidad de aire que ingresa o sale del pulmón en algún determinado momento del ciclo respiratorio. Eso es un volumen. ¿Qué es una capacidad? Una capacidad es la suma de dos o más volúmenes. ¿Bueno? Entonces, debo de conocer y entender primero bien los volúmenes para entender las capacidades. Entonces, vamos a hablar primero de los volúmenes. Vamos a hablar del volumen más fácil, que es el volumen corriente o volumen tidal. El volumen tidal o volumen corriente es la cantidad de aire que se inspira y se expira en un ciclo respiratorio normal, pasivo. ¿Okay? Es la cantidad de aire que entra y sale de forma inconsciente, que nosotros no
no pensamos, ¿no? Sino que lo estamos haciendo constantemente. Y más o menos, dependiendo del hábito de la persona, si es hombre, si es mujer, si es muy grande, si es pequeña, pero ronda entre los 500 mililitros. No todos tenemos esa cantidad de volumen tidal, algunos tendrán más u otros menos, pero ese es como que el estándar, ¿no? 500 mililitros de aire. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? La cantidad de ciclos respiratorios que suceden en un minuto. O sea, ¿cuántas veces inspiro y expiro en un minuto o 60 segundos? Lo normal de frecuencia respiratoria, ¿cuánto es? De 12 a 16, de 12 a 18, dicen por ahí, ¿verdad? Incluso algunos dicen hasta 20 y no pasa nada. Entonces, yo la verdad me quedo mucho con el corte de 18 a 20. O sea, arriba de 18, arriba de 20, ya estamos hablando de taquipnea. Y abajo de 12, abajo de 10, estamos hablando de bradipnea. Volumen de reserva inspiratorio, ahorita vamos a hablar de eso. Capacidad vital. Volumen expirado en un segundo. ¿Qué es eso de volumen expirado en un segundo? Fracción del volumen expirado en un segundo. Es cuánto aire yo logro exhalar en un segundo. ¿Ok? Eso es el BEV1. Volumen expirado en un segundo. ¿Y el volumen residual qué es? Este sí lo vamos a hablar ahorita. ¿Qué es el volumen residual? Es el volumen que soy incapaz de exhalar, aunque yo haga una exhalación máxima, ¿verdad? Saco todo el aire que puedo, pero aún así se queda determinado volumen en el pulmón que yo no puedo exhalar, y eso le llamo volumen residual. Entonces, ¿cómo cuantifico el volumen residual? No se puede calcular con una espirometría, con una prueba de helio, pero ¿cómo se llama esa prueba? Prueba de dilución de helio, pero ¿cómo se llama? Pletismografía. Así se llama. Y ahí puedo calcular el volumen residual. Bueno, estas son preguntas diagnósticas, por decirlo así. Yo espero que ustedes las puedan contestar, pero no se estresen si no las logran contestar, porque vamos a contestarlas entre todos. ¿Cuál es el volumen de reserva expiratorio? Volumen de reserva expiratorio en litros. ¿Alguien sabe? 2.1. ¿Por qué 2.1? No es de la hojita, estos son otros valores. No es de la hojita, estos son otros valores. ¿Alguien sabe cuál es el volumen de reserva expiratorio? Es 1. ¿Cuánto? 1. ¿Por qué es 1? Porque la capacidad vital es de 6.5 en total. Ok, aguanta. Dices que son 6.5. ¿Y qué es capacidad vital? Comprende el volumen de reserva inspiratorio, el volumen vital y el expiratorio. Ok, otra vez, vamos a decirlo para todos. Capacidad vital se comprende por ¿cuántos volúmenes? 3 volúmenes. Volumen tidal, va por default, volumen tidal. Volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio. Muy bien, entonces sigue con tu explicación. 6.5. Y entonces pues ahí nos está dando el volumen de reserva inspiratorio, que son 5, y el volumen tidal. ¿Y cuál nos falta? El expiratorio. Y es el que estoy preguntando, ¿verdad? Entonces sumo Esos dos. 5 más 5 más 0.5, 5.5, Y se lo restamos a este, ¿y cuánto nos da? 1. Ahorita vamos a volver a explicar, no se preocupen, para que lo vayan sabiendo. Esto es pregunta de examen, no hay opciones que no vengan de examen, entonces tienen que saberlo muy bien. Ventilación alveolar, ¿qué es la ventilación alveolar? 150. La proporción de volumen vital que llega a la zona respiratoria. La cantidad, ¿sí? La cantidad de mililitros de aire que llegan hasta el alveolo por minuto. Por minuto. ¿Qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que expulsa el
ventrículo izquierdo, ¿en cuánto? En 1 minuto. ¿Cómo viene ahí? Mililitros por minuto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto o cómo cuantifico la ventilación alveolar? Mililitros por minuto, también. Solo que ya no estamos hablando de sangre, estamos hablando de aire. ¿Verdad? Estamos hablando de aire. Ahí, esta es mi ventilación alveolar, 5.250 mililitros por minuto. ¿Cómo lo saco? Bueno, vamos a recordar cómo se calcula el gasto cardíaco. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo se calcula la ventilación alveolar? La diferencia en volumen. Volumen vital por frecuencia respiratoria. Pero tengo que considerar un dato que aquí me brindan en la pregunta: el espacio muerto. No todo el volumen que yo inhalo llega al alveolo. Hay un volumen que se queda en los bronquios y ese volumen se llama espacio muerto. Entonces tengo que restarle el espacio muerto ¿a qué cosa? Al volumen vital. ¿Cuánto me da? 350, ¿verdad? 500 menos 150, 350. Eso lo multiplico por la frecuencia respiratoria, que es de 15, y me da 5250. Eso es la ventilación alveolar. Bueno, ¿y cuál sería la relación ventilación-perfusión? Divido 5250 entre ¿cuánto? Entre 5830 y me da 0.9. 0.9. ¿Cuál sería la relación BEF1 capacidad vital? BEF1 es 5.2 litros y capacidad vital 6.5. Divido 5.2 entre 6.5 y me da 0.8. Bueno, aquí yo quiero que entiendan esta división de BEF1 o relación BEF1 capacidad vital forzada. Primero nos vamos a preguntar ¿qué es la capacidad vital forzada? Es la que se pulsa. ¿Cómo me imagino yo en una persona la capacidad vital? ¿Cómo le pido a una persona qué tiene que hacer la persona para que yo le pueda medir su capacidad vital? Inspirar lo más que pueda y luego expirarlo todo, ¿verdad? O para el que no entienda también lo puede entender de esta forma. Así como estoy yo ahorita, respirando normal, le pido al paciente que saque todo el aire que pueda. Todo, hasta que ya no pueda. En este momento, ¿qué hay en mis pulmones? Volumen residual, ¿verdad? Volumen residual. Y dijimos que la capacidad vital eran los 3 volúmenes. Entonces, ¿qué le pido a la persona? Inhale todo lo que pueda. Inhale todo lo que pueda. Esa cantidad de aire que entró es la capacidad vital. ¿Cuánto es la capacidad vital en este paciente? 6 litros. Ahora, yo le pido al paciente que ahora que tiene todo ese aire en sus pulmones, está lleno, le voy a pedir que exhale lo más rápido posible. Y dice que el paciente saca 5 litros, 5.2 litros. ¿Ok? Eso es lo que el paciente logra exhalar en un segundo. Bueno, aquí va lo importante. Una persona normal y sana debe de lograr exhalar el 80% de la capacidad vital en un segundo. ¿De acuerdo? Otra vez. Una persona normal y sana debe de lograr exhalar el 80% de todo el volumen o de toda la capacidad vital, de todo el volumen que logró introducir. En resumen, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Vamos a decir esto. Entra el aire, ¿verdad? Y se llena, son 5 litros. Vamos a decir esto.
Ahora, yo le pido al paciente que sale, debo de sacar el 80% de esos 5 litros. Si yo no saco el 80%, si yo no cumplo esta meta, ¿qué está pasando con el aire? ¿Qué está pasando? No está saliendo. No está saliendo el aire. Y eso es lo que se denomina obstrucción. Escuchen bien esto. La obstrucción no es la dificultad para inhalar, para meter aire. La obstrucción es la dificultad para exhalar el aire. Suena muy tonto, pero es muy importante que ustedes lo entiendan. La obstrucción es una dificultad para exhalar, para sacar el aire del pulmón. ¿Y por qué pasa la obstrucción? Tenemos así los bronquios, imagínense así, intenta salir el aire, pero este bronquio resulta que no está tan permeable, está estrecho, ¿verdad? Entonces el aire ya no sale igual, ¿verdad? Está obstruido. Hay un atrapamiento aéreo. Y eso se va a reflejar con una disminución de la relación PEF1, capacidad vital forzada. Espero que les quede muy claro esto, si no lo volvemos a explicar. O sea, si es menor al 80%. Si es menor al 80%, quiere decir que esa persona está intentando sacar aire y no lo puede hacer. Saca menos del 80%. Como los que tienen asma. Bueno, ahorita vamos a hablar de las patologías, pero ¿qué? Eso era que se relacionaba con una enfermedad. Bueno, ¿qué enfermedades conocen ustedes que pueden causar obstrucción bronquial? EPOC y asma. ¿Qué otra conocen? Enfisema puede causar un patrón obstructivo, pero el enfisema está dentro del EPOC. No, COVID no. Bronquiolitis. Los niños chiquitos, bronquiolitis. También así. Eso. Bueno, y vamos a... ¿Mande? Fístula traqueoesofágica. ¿Por qué? No, pero eso sería una neumonía por aspiración y no causaría un patrón obstructivo. ¿Cómo dijo Bronquiolitis. Bueno, vean estos volúmenes pulmonares. Aquí vamos a saltarnos esto. Pero no quiero leer esto de aquí. Vamos a hablar de este diagrama. Les voy a pasar este diagrama. Vean. Este es el volumen vital. Es la cantidad de aire que entra y sale en una respiración normal, ¿verdad? Volumen vital. ¿Dijimos que eran cuánto? 500 mililitros. Imagínense que están respirando de forma normal, y de repente, cuando están metiendo aire, se paran, ¿okay? Dejan de meter aire y tampoco lo sacan. A partir de ahí, a partir de una inspiración normal, a partir de ahí, voy a meter todo el aire que pueda. ¿Eso cómo se llama? Volumen de reserva inspiratorio. Es la cantidad de aire que puede entrar al pulmón después de una inspiración normal. ¿Cuál es el volumen de reserva expiratorio? La cantidad de aire que puedo exhalar después de una expiración normal. O sea, y de ahí saco el resto, ¿verdad? Ese es el volumen de reserva expiratorio. Volumen tidal, ya lo sabemos, y nos falta el volumen residual, que es la cantidad de aire que se queda adentro del pulmón. Entonces tenemos 4 volúmenes. Volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen residual. Esos son mis 4 volúmenes. Bueno, ¿qué onda con las capacidades? Son la suma de varios de ellos. ¿Qué pasa si yo sumo
se llama capacidad inspiratoria. Capacidad inspiratoria. ¿Qué pasa si sumo el volumen residual más el volumen de reserva expiratoria? Capacidad funcional residual. Esta es la que más se les olvida. Capacidad funcional residual. Capacidad funcional residual es volumen residual más volumen de reserva expiratoria. Recuerden, esta es la que más se les olvida. Porque la capacidad pulmonar total, pues no hay pierde, ¿no? Son todos los volúmenes. Son los 4. Y la capacidad vital ya dijimos que son todos, menos ¿cuál? Menos el residual, ¿verdad? Este no. Bueno, y si ustedes entienden este diagrama, cualquier pregunta que les hagan la van a lograr contestar. Solo van a tener que hacer los números, ¿verdad? Para entender. Es más, hasta pueden pensar. Capacidad vital es igual a ¿qué? Volumen tidal, volumen reserva respiratoria y muy bien. Capacidad inspiratoria. ¿Verdad? Capacidad funcional residual. ¿Verdad? Ya se lo saben. Ya, o sea, no se tienen que aprender estas letras de memoria. O sea, ustedes entienden este diagrama y les aseguro que lo pueden hacer. Igual, repítanlo, díganlo en voz alta hasta que confirmen que en realidad se lo saben. Bueno, pero no todo esto ojalá esto fuera el examen parcial, pero no todo esto. Nos falta ver más cosas. Vamos a ver otro caso clínico. ¿Lo puedes leer, por favor? Una niña de 50 años hospitalizada en presenta disnea, diaforesis y cianosis. Antecedentes: insuficiencia cardíaca, examen físico, tensión arterial 1/60, frecuencia respiratoria 24, estertores pulmonares bilaterales, ruidos cardíacos disminuidos, inicidad pero laboratorio hemoglobina 15, hematocrilo 93%, leucocitos 8.2, glucosa 110, pH 7.3, oxígeno 60, presión arterial 70, sí. Presión arterial de dióxido de carbono 96, saturación 80, rayos X sectores por mediano pulmonar, cateterismo pulmonar, presión capilar pulmonar media, 25, C, administra digoxina y furosemida. Este caso es el caso marca del doctor Nahum en el examen parcial. O sea, un caso con un montón de términos médicos que te dicen muchas cosas, incluso puede ser más largo, pero lo recorté. Todos los valores de la vida de una BH que no tienen nada que ver con el caso, no son necesarios, pero pues, ponen. Y términos, ¿no? Unidad de cuidados intensivos, insuficiencia cardíaca, estertores pulmonares dilatadores. ¿Saben qué son estertores? Sí. ¿Qué son estertores? Es como si escucharas burbujas en el pulmón, ¿verdad? Es como así como si fueran burbujas. Ustedes lo pueden escuchar si se frotan el pelo, lo que escuchan, más o menos así suena un estertor, así como finito. En el alveolo normalmente hay aire, pero cuando hay agua o líquido, pues se escuchan los estertores. Entonces, este paciente pues tiene líquido en los alveolos. Eso es lo que puede interpretar con un estertor. Ruidos cardíacos disminuidos. Bueno, no olviden este antecedente, ¿verdad? Tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué es insuficiencia cardíaca? El corazón no está haciendo su chamba. O sea, intenta bombear sangre, pero no puede bombear la sangre. Entonces la sangre se queda, ¿verdad? Se queda estancada parte de la sangre que no logra
expulsar el corazón. La primera pregunta de este caso clínico es: ¿cuál es el mecanismo básico del edema en este paciente? Bueno, ¿por qué hay aumento de la presión hidrostática capilar? ¿Y qué tiene? Aumenta la presión. El líquido se acumula. ¿Y qué tiene? Pero ¿cómo? O sea, aumenta la permeabilidad de la vena pulmonar que va hacia los alvéolos, y los alvéolos aumentan por la restricción de líquido que hay ahí, aumentan los líquidos prácticamente, y pues causa de... ok, vamos a explicarlo porque sí está bien, pero vamos a intentar que todos lo logren entender. Vamos a dibujar el corazón. Aurícula derecha, ventrículo derecho, izquierda, ventrículo izquierdo, vena cava inferior, vena cava superior. ¿Qué sale del ventrículo derecho? La arteria pulmonar. ¿Y de la aurícula izquierda quién llega? Las venas pulmonares, ¿verdad? ¿Y del ventrículo izquierdo qué sale? La aorta. Esto ustedes lo tienen que saber así al centavo. Ya están en un momento en el que esta anatomía básica la tienen que conocer muy bien. ¿Qué está pasando en este paciente? Intenta sacar sangre, ¿verdad? Por aquí, por la aorta, pero no lo logra. Este ventrículo está débil. La pared no se contrae lo suficiente. Entonces, por lógica, la sangre, si no sale hacia la aorta, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la aurícula izquierda, ¿verdad? Se va a regresar. ¿Y de la aurícula izquierda a dónde? A las venas pulmonares. Y entonces vamos a imaginarnos aquí nuestro alvéolo con su capilar, ¿verdad? Recuerden que el capilar, una parte es arterial y otra parte es venosa, ¿verdad? Entonces, el agua o la sangre, viene por aquí y hace una congestión del capilar. Y esto eleva la presión hidrostática del capilar. Y el problema es que no se queda ahí. ¿A dónde se va? Al alvéolo. Se infiltra el líquido plasmático. Esto es plasma. Y entonces el alvéolo ya no tiene aire, tiene agua. Y entonces el oxígeno entra por aquí, pero pues no logra llegar al capilar. ¿Y qué hay? Hipoxemia, desaturación. ¿Dónde está la frecuencia respiratoria? Taquipnea, estertores, ¿verdad? Porque está lleno de agua el alvéolo. ¿Qué más hay? Acidosis, presión capilar pulmonar aumentada. Vean, o sea, todo lo que está pasando en el paciente se refleja en eso, en la presión capilar aumentada. ¿Qué es cateterismo pulmonar? Cateterismo pulmonar es cuando le pones un catéter, o sea, al paciente le pones un catéter que llega hasta la arteria pulmonar. O sea, lo metes así y llegas hasta la arteria pulmonar. O sea, desde la periferia hasta la arteria pulmonar para medir la presión de la arteria pulmonar. Ese catéter se llama catéter de Swan-Ganz. Entonces, mecanismo básico del edema: elevación de la presión hidrostática capilar. Ese capilar se congestionó, ¿verdad? No les pregunté esto, pero ¿qué es esto? PaO2. ¿Qué es PaO2? Presión arterial de oxígeno. Este es el mejor dato para correlacionar la concentración, la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Y entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cuánto es lo normal del PaO2? Mayor a 90.
100, este paciente tiene 70. ¿Eso es normal? ¿Cómo se llama eso? Hipoxemia. Hipoxemia. ¿Por qué hipoxemia? ¿Qué significa emia? Hipo, bajo oxígeno en la sangre. Hipoxemia. No hay otra forma de saber que un paciente está hipoxémico hasta que yo le tomo una gasometría. Yo no puedo saber si el paciente está hipoxémico solo por su saturación. Su saturación la mido con un oxímetro, ¿no? Y puedo dar una idea, pero no siempre un paciente que está desaturando significa que está hipoxémico. Hay otras causas que pueden afectar la saturación, ¿como qué? ¿Cuánto es lo normal de saturación? 90, 99, 95, 99. ¿Qué causas pueden causar desaturación que no causen hipoxemia? Exacto, ¿verdad? O sea, que no haya suficiente hemoglobina disponible, o sea, anemia. Un paciente con anemia puede estar desaturando y si yo le tomo una gasometría no necesariamente va a tener hipoxemia. Entonces, la saturación es un indicador no tan fiable de la hipoxemia, pero sí me da un indicio muy fuerte que pueda tener hipoxemia. Solo les digo esto para que no confundan el término hipoxemia. O sea, no puedo utilizar el término hipoxemia si el paciente está desaturando, solo hasta que le tomo una gasometría. Entonces, ¿qué van a hacerle a un paciente que llega a urgencias que está desaturando? ¿Qué es lo primero que le van a hacer? Una gasometría, ¿verdad? Una gasometría. Y esas las hacemos como internos, son las que hace el interno, las gasometrías. Entonces, arteriales, ¿verdad? Una gasometría arterial. ¿Cómo esperarían encontrar el contenido arterial de oxígeno? ¿Tipo de hipoxia? Hipoxemia. Ahorita vamos a ver los tipos de hipoxia. Factor que determina la tasa de difusión de oxígeno a través de la membrana que está alterado. ¿Cuáles son los factores que alteran la tasa de difusión de oxígeno? El grosor de la membrana, el área y el gradiente. Y también hay otros dos más, pero esos tres son los más importantes. ¿Okay? ¿Cuál está alterado en este paciente? Según el dibujito que vimos hace un ratito. El grosor de la membrana, porque el alveolo está lleno de agua, entonces está más gruesa la membrana, le cuesta más atravesar el oxígeno a esa membrana que está engrosada. Tipos de hipoxia en los tejidos. Vale. El contenido arterial que... ¿Mande? ¿Puedes recordar qué es el contenido arterial? Contenido arterial es la concentración de oxígeno en sangre. Ese es el contenido arterial de oxígeno. O sea, el contenido arterial de oxígeno yo lo valoro con la presión arterial de oxígeno. ¿Cuáles son los tipos de hipoxia? Son 4 tipos básicos. En neumo casi todos son de este tipo. Hipoxia hipoxémica, es decir, disminuye la capacidad de transportar oxígeno, porque el oxígeno no está llegando al capilar del alveolo. Hay un problema en la difusión del oxígeno o hay un problema en la ventilación del paciente, o sea, el paciente no puede meter aire por alguna razón. Es decir, este paciente tiene hemoglobina, están bien sus células, hay sangre moviendo, o sea, tiene volumen sanguíneo adecuado, pero el problema está en ¿dónde? En el pulmón o en la entrada de aire. ¿Okay? Esa es hipoxia hipoxémica. Hipoxia anémica. Hay oxígeno, pero no hay quien lo lleve, no hay hemoglobina. Hipoxia isquémica. Hay oxígeno, hay hemoglobina, pero no hay flujo. ¿Y eso cómo sucedería? En
trauma, ¿verdad? Una hemorragia, que pierdas mucha sangre, ya sea que sea un trauma o sea una cirugía a un paciente y le doy a un vaso y empieza a sangrar, es decir, una pérdida sanguínea, isquémica, ¿verdad? Y hipoxia histotóxica, hay oxígeno, hay flujo, hay transporte, pero el tejido no puede utilizar el oxígeno, es decir, un envenenamiento o una sustancia química que desacople la cadena de fosforilación oxidativa en la mitocondria, cianuro, mercurio, ¿ya? Monóxido de carbono, eso es histotóxico. ¿Qué tipos de hipoxia hipoxémica existen? Son estos de aquí, que se llaman las causas de hipoxemia. Ahorita me regreso al cuadro. ¿Okay? Son 4: hipoventilación, limitación en la difusión, cortocircuito y desigualdad de la relación ventilación-difusión. Todas estas me provocan hipoxia hipoxémica, ¿de acuerdo? Pero son diferentes patologías, son diferentes causas. Por ejemplo, ¿qué significa hipoventilación? Es un paciente que por alguna razón no está respirando, ¿okay? No está metiendo aire. ¿Qué causas se les ocurren que puedan alterar la entrada de aire? Ok, una persona que, ¿qué pasa? Que se ahoga, ¿verdad? Está en el restaurante y se obstruye la vía aérea por un objeto y entonces no puede respirar. Eso es una causa de hipoventilación. ¿Qué otra cosa? Como un trauma. Se golpean las vías respiratorias. Un trauma de la vía aérea, ¿verdad? Un trauma de la vía aérea que lastime la vía respiratoria. ¿Qué otra cosa? ¿Alergia? Una alergia, sí, podría ser la vía aérea. ¿Qué más? Un medicamento. O sea, yo al paciente lo cedo, le doy una benzodiazepina potente y se duerme. Pero se duerme al grado de que se inhibe el centro de la respiración y deja de ventilar. Eso sucede cuando? En unas cirugías, ¿verdad? Y entonces se hace el anestesio para que el paciente no deje de ventilar. Lo intuba, ¿verdad? Por eso es que los anestesios intuban a los pacientes, porque les dan un relajante, un sedante, pero el problema es que el paciente no solo no va a tener sensibilidad, sino que no va a tener ¿qué? Ventilación, va a dejar de ventilar. Esa es una causa de hipoventilación, la sedación es una causa de hipoventilación. ¿Qué otra causa? Una enfermedad neuromuscular, una parálisis del diafragma, ¿verdad? Que el diafragma no pueda funcionar y causa una alteración en la inspiración. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de puras cosas extrapulmonares? O sea, los pulmones están bien, o sea, ese pulmón está sano. El problema es la entrada del aire al pulmón, la ventilación. Por eso es muy importante que entendamos que el proceso de la oxigenación de la sangre lleva una ruta. Primero ventilo, luego llevo al alveolo, luego hay difusión del alveolo y luego hay transporte del oxígeno. Toda esa ruta sigue el oxígeno para poder llegar al tejido. Cualquier alteración, al nivel que sea, va a causar una alteración en la oxigenación. Entonces estamos empezando por la ventilación. Una característica muy importante de la hipoxemia por hipoventilación es la elevación del dióxido de carbono. Aumenta la presión alveolar de dióxido de carbono y la presión arterial de dióxido de carbono. Es decir, si yo encuentro un paciente inconsciente, yo no sé por qué está inconsciente, le tomo una gasometría y en la gasometría tengo un CO2 en las nubes, puedo pensar que ese paciente está hipoventilado. Bueno, o sea, no está metiendo aire. Y si digamos el paciente tiene una enfermedad o algo que le ha disminuido la capacidad pulmonar, también sería hipoventilación o sería lo mismo. ¿Por qué capacidad pulmonar? ¿Cómo disminuye la capacidad pulmonar? Pues yo me imaginaría un fumador que los pulmones ya le están en isquemia o algo así. ¿Cómo está el pulmón? Mal. ¿Sería una hipoventilación? ¿Qué dijimos hace un ratito? No sé de hipoventilación. Para allá voy. ¿Okay? Entonces, tenemos limitación de la difusión, cortocircuito
una restricción en el alveolo, cuando hay un daño en el alveolo. ¿Ok? O sea, el alveolo está dañado y no puede pasar oxígeno a través del alveolo. También en el cortocircuito ocurre lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la limitación de la difusión y el cortocircuito? Voy a explicarles el cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Cuando una sangre desoxigenada se mezcla con sangre oxigenada. Eso es un cortocircuito. Entonces, o también llamado shunt. Entonces, está el alveolo, está el capilar, llega el oxígeno, pero el oxígeno no pasa al capilar y este capilar se queda con baja concentración de oxígeno y esta sangre va a llegar eventualmente a la aurícula izquierda y ahí se da un shot. ¿Por qué causas o qué causas alteran o hacen un shunt? Cualquier cosa que también daña el alveolo, un aumento del grosor de la membrana por aumento del edema, por un edema pulmonar, por ejemplo, una destrucción alveolar masiva, que los alveolos estén literalmente destruidos. ¿Cuál es la característica del shunt? Le doy oxígeno y el paciente no mejora. Esa es la característica del shunt. La falta de respuesta al oxígeno. En la limitación de la difusión, si yo le doy oxígeno al paciente, el paciente sí responde al oxígeno. Esa es la diferencia. Y por último, esta desigualdad de la relación ventilación-perfusión. ¿Qué ocurre aquí? El paciente recibe aire, recibe oxígeno al alveolo, pero ¿qué es lo que no hay? No hay flujo, ¿verdad? Por alguna razón está ocluido el flujo y entonces el alveolo está bien ventilado, pero está mal perfundido. Hay una desigualdad de la relación ventilación-perfusión. ¿Qué ejemplo es este? ¿Cómo se llama eso? Tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar. Hay un coágulo en la arteria pulmonar. Esa fue pregunta de NAM 2023. Desigualdad de la relación ventilación-perfusión. Vino la del anti-AMD, la vacuna. No, no vi. ¿Mande? No. ¿Cuál fue la pregunta sin más? La saqué que tenemos que error con esto. Qué triste. Así la más fea que 23 metros por minuto. 23 metros. Centímetros. Bueno, ahora, aquí está el cuadro para que ya vean los ejemplos. ¿Ok? Ahí está el cuadro. Hipoventilación, enfermedades neuromusculares, síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿ok? Enfermedades intersticiales, alteración de la difusión de enfermedades intersticiales como la fibrosis pulmonar idiopática, neumoconiosis, cosas que dañan el alveolo. Efecto shunt, edema pulmonar, neumonía, atelectasia. ¿Qué es una atelectasia, por cierto? Falta de soporte pulmonar. Se me pasó a decir eso. A ver. No viste niño, ¿no? Colapso de los alveolos. Se me pasó a decir eso. ¿Cómo puedo yo sacar el volumen residual? Ya dijimos
dijimos que si yo al paciente le pido que expire, pues no puedo sacar el volumen residual. ¿Cómo yo puedo sacar el volumen residual? Apachurrando al alveolo, ¿verdad? Empujando al alveolo. Por ejemplo, si este alveolo de repente ya no es de este tamaño, sino ya está así. Entonces el volumen residual disminuye porque pues el aire salió, ¿verdad? Este concepto de colapso alveolar se llama atelectasia. Esa es la palabra. Atelectasia. La atelectasia puede ser por varias causas. Una de las más comunes o de las más estudiadas es la alteración del surfactante. El surfactante disminuye y causa una atelectasia. Ahora, ¿qué es el surfactante? ¿Qué es el surfactante? Dipalmitoil, fosfatidilcloruro, ¿no? Es un compuesto, ¿verdad? El surfactante. Pero, ¿qué es el surfactante? ¿Qué es? Es un líquido, es agua, es un carbohidrato, es una proteína, es un lípido, es un lípido, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hace ese fosfolípido? Disminuye la tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? ¿Qué es la tensión superficial? Es como cuando ustedes ponen dos gotitas cerca y se pegan, ¿verdad? O sea, es una fuerza de atracción entre las moléculas de agua. Es qué tanto tienen la capacidad las moléculas de agua de unirse, de mantenerse juntas. Entonces, el alveolo tiene un detalle, y es que por dentro del alveolo hay mucho líquido, está lleno de líquido. Entonces, este líquido tiende a ¿qué? A atraerse. Es agua, le gusta estar junta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo disminuyo la tensión superficial? Esto es tensión superficial. Si yo tengo el líquido así, entonces literalmente le pongo algo que haga que el líquido se separe, ¿verdad? Se separe. Y esto es el surfactante. Es un líquido, es como el aceite, ¿verdad? Es disminución de la tensión superficial, o sea, disminuye la fuerza de atracción entre las moléculas de agua, y entonces ese alveolo ya no se va a colapsar, sino que puede mantenerse permeable. Es termodinámica, ¿verdad? Es termodinámica. Altera la entalpía, proceso de entalpía. Bueno, aquí la vamos a parar. Vamos a dar un break de 10 minutos. Hey Juan, ¿me regalas agua? Aguanta, déjale Juan. Bueno, este diagrama es acerca de la presión transmural. Tenemos varias curvas aquí implicadas. Tenemos una curva de la presión alveolar y de la presión pleural, y tenemos una curva del volumen pulmonar, ¿okay? Una presión del volumen pulmonar. Ahora, ¿por qué les ponemos por qué este diagrama está en el libro? Para que ustedes vean el comportamiento de la presión alveolar comparado al de la presión pleural en el ciclo respiratorio.
¿Okay? Tenemos dos momentos, inspiración y expiración. En la inspiración, vean cómo la presión alveolar empieza a ascender, porque pues obviamente le llega aire, entonces el alveolo se empieza a inflar, ¿no? Pero vean que la pleura es diferente. La pleura se encuentra en -5 y termina en -7, o sea, la presión se hace más negativa. ¿Esto cómo lo podemos razonar? Pues la pleura está pegada a la pared torácica y al pulmón, y entonces cuando el pulmón se expande, la pleura, digámoslo así, lo jala, ¿verdad? Lo jala, es una presión negativa. No empuja al pulmón, sino que le ayuda a expandirse. Entonces, ¿cómo se comporta la presión intrapleural? En la inspiración se hace más negativa, porque de manera anatómica, de manera normal, ya es negativa, está en -5, pero se hace aún más negativa. Entonces en la expiración ocurre lo contrario. La pleura pues le ayuda al pulmón a expulsar el aire y entonces se hace un poco más positiva. La presión alveolar llega a un punto máximo y luego empieza a descender también. Y se correlaciona con el volumen pulmonar. Vean cómo aumenta el volumen pulmonar, aumenta el volumen alveolar, o la presión alveolar, ¿no? Y disminuye la presión pleural. La presión entre la pleura y el alveolo se llama presión transpulmonar o presión transpulmonar. Ahora, ¿cuál es el principal? ¿Quién me ayuda a hacer inspiración? El diafragma, ¿verdad? El diafragma es el principal músculo de la inspiración. ¿Cómo se realiza la expiración? Así. Pasivo, ¿verdad? La expiración es un proceso pasivo. No necesito contraer un músculo de forma voluntaria o algún músculo en específico para poder expirar. ¿Cuáles son los componentes de esto? El retroceso elástico del pulmón depende de la tensión superficial y también de las fibras elásticas. Esta capacidad del pulmón de estirarse o de expandirse, ¿cómo se llama? Distensibilidad. Un pulmón que tiene dañadas sus fibras elásticas, que tiene dañada su arquitectura y que no se puede distender de manera adecuada, decimos que este tipo de enfermedad es restrictiva. Imagínense que ese pulmón tiene alrededor de él algo que impide que se expanda. Eso es restrictivo. Y entonces, si se impide expandir, la lógica también sería que haga ¿qué? Que tiende a colapsar, ¿verdad? Que tiende a sacar el aire más rápido. Es un pulmón rígido. Ni se expande, pero también a la vez regresa a su forma muy rápida, ¿verdad? Es un pulmón rígido. Eso se llama restrictivo. Bueno, la difusión de los gases. ¿Cuáles son los factores que determinan la difusión? El gradiente de presión, la densidad, la solubilidad, el espesor de la membrana y el aire. Solubilidad, pues no tenemos mucho problema porque el oxígeno pues es soluble, es decir, pasa de forma adecuada a la membrana. La densidad, pues no estamos hablando de un líquido en sí, sino estamos hablando de un gas, así que estos factores los dejamos como que a un lado, pero sí que puede cambiar alguno de estos tres. Todas las enfermedades que me hagan una ocupación alveolar, neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, edema agudo pulmonar, aumentan el grosor de la membrana. Las enfermedades que destruyan los alveolos, como el enfisema, me causan una alteración o disminución del área del área que limita la difusión. ¿Cómo funciona la ventilación-perfusión? Voy a explicarlo con este diagrama. Arriba está ventilación y abajo está perfusión, VQ. ¿Qué significa ventilación?
llega al alveolo, ¿verdad? Eso es ventilación. ¿Qué significa perfusión? ¿Qué tanto flujo llega al capilar alveolar? El exceso de ventilación, es decir, cuando aumenta la ventilación, o sea que la relación ventilación-perfusión está aumentada, ¿verdad? Porque si aumento el denominador, aumento la relación. Sí, ese aumento se llama espacio muerto. Espacio muerto. El exceso de flujo, el exceso de flujo para una determinada ventilación se llama cortocircuito o shunt, es decir, la relación ventilación-perfusión está disminuida. Entonces, ¿qué situaciones causan esto? Por ejemplo, un trombo que ocluya el capilar aumentaría la ventilación y disminuiría la perfusión, y esto causaría un espacio muerto alveolar, o sea, el tromboembolismo pulmonar fuerte. ¿Okay? ¿Qué otra cosa podría causar un espacio muerto? Una vasoconstricción del capilar, una hipertensión pulmonar por hipoxia sostenida, una hipertensión pulmonar. Es decir, una arteria pulmonar que está cerrada y que no puede salir sangre del corazón hacia la circulación pulmonar. Eso causaría espacio muerto. ¿Qué pasaría aquí? Aquí es al revés, ¿verdad? Cuando disminuye la ventilación alveolar, pero sí está bien irrigado el capilar, pues disminuye el volumen, disminuye la relación y me da un shunt, un corto circuito. Este diapo me gusta mucho también porque habla de cuáles son las barreras que tiene que pasar el oxígeno a través de la membrana. Y empezamos, ¿no? Es el surfactante, fluido y surfactante que está por dentro del alveolo. La célula epitelial alveolar, la membrana basal epitelial, el espacio intersticial, la membrana basal endotelial o capilar, el capilar endotelial, el plasma y la membrana del eritrocito. Todas esas son las capas que tiene que atravesar el oxígeno para llegar a su punto final, para llegar a la hemoglobina. Esto ya lo vimos, que son las fuerzas de Starling, la presión hidrostática capilar, la presión oncótica capilar, la presión oncótica intersticial y la presión hidrostática intersticial. Todo este equilibrio se mueve hacia la presión hidrostática capilar aumentada, pero se dice que naturalmente los capilares linfáticos del intersticio pulmonar me ayudan a que no haya ningún edema. Sin embargo, cuando la presión hidrostática capilar aumenta mucho, se da una extravasación de plasma y por último, pues puede llegar incluso hasta el alveolo y causar un edema agudo pulmonar. Bueno, esto es la zona de conducción. La zona de conducción es todos los bronquios y toda la vía respiratoria que está involucrada en hacer llegar el aire hasta el alveolo. Pero ¿cuál es la característica de esta zona de conducción? Que no hay intercambio gaseoso. En ningún punto de esta zona de conducción hay intercambio gaseoso. Se dice que son 16 generaciones. Y vean que esta zona es dinámica, es decir, no es como un tubo, sino que cambia de diámetro. Puede haber broncodilatación y puede haber broncoconstricción. ¿Cómo hago broncodilatación? Con el sistema nervioso simpático. Hace broncodilatación a través de la estimulación de los receptores de tipo beta 2.
Es decir, si yo le doy al paciente un agonista, o sea, una sustancia que estimule al receptor beta 2, voy a causar broncodilatación. El más famoso, el salbutamol. El salbutamol que le damos a los asmáticos. ¿Ok? Ahora, el sistema parasimpático hace exactamente la acción opuesta. Hace broncoconstricción a través de la estimulación de los receptores muscarínicos. Si yo le doy un inhibidor muscarínico, o sea, un antimuscarínico, voy a mantener al bronquio permeable. El ejemplo de un antimuscarínico, ¿alguien sabe? Bromuro de hiperatropia. Bromuro de hiperatropia. Es un antagonista muscarínico. Bueno, vamos a terminar la clase con este diagrama de las enfermedades restrictivas y obstructivas. Empezamos con un paciente que tiene problemas, paciente con dificultad para respirar. O sea, el paciente tiene disnea. Chicos, ¿qué es disnea? La sensación de no poder respirar. Es una sensación de falta de aire, ¿verdad? El paciente te dice, siento que me falta el aire, pero a ti no te consta, ¿verdad? No te consta porque el paciente te dice, me falta el aire, pero tú no sabes. Eso se llama disnea, es decir, es un síntoma. El paciente dice que le falta el aire. ¿Cómo se llama? Cuando tú estás seguro de que al paciente le falta el aire por la exploración física, te das cuenta que está utilizando sus músculos de la respiración. Eso ya es un signo, ya no es un síntoma. Dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria. Entonces, para que no se confundan, disnea es una sensación de falta de aire del paciente. Dificultad respiratoria es cuando tú observas al paciente y te das cuenta que le está costando respirar. Aquí le puse disnea porque pues, el paciente dice que tiene disnea, ¿verdad? Voy a borrar. No es disnea nada. Bueno, a ese paciente le hago una espirometría. Y veo cómo se encuentra la relación de F1, capacidad vital forzada. Y tengo dos opciones. Que esté menor, 0.8, o que esté mayor, igual a 0.8. En la vida real, este número es este. Creo que en el curso de fisiología el doctor Naum toma como referencia el 0.8, pero en la vida real, en los algoritmos, les van a decir 0.7. Ese es el número que hay que aprender. Entonces, si el paciente tiene menos del 80%, ¿cómo se llama? Es un paciente que tiene un problema obstructivo. Si el paciente tiene más o igual al 80%, es un problema. O sea, este paciente, su problema no está en sacar el aire, ¿verdad? Al contrario, su problema está en mantener el aire en el alveolo. O sea, llena el pulmón y lo saca muy rápido. ¿Qué ejemplos conocen de obstructivas? Ya dijimos, ¿no? Bronquiolitis, ¿verdad? Pero vamos a poner estas dos. ¿Y acá? Fibrosis pulmonar idiopática, neumoconiosis. Ahora, fíjense que yo le puedo hacer algo a este paciente. ¿Ok? Le administro un broncodilatador.
está beta. Y entonces cuantifico de nuevo, solo cuantifico el volumen expirado en un segundo. Y entonces, si el volumen aumenta, quiere decir que esto es reversible. Y eso se trata de asma. Si el volumen no aumenta, es decir, se queda igual, digo que es irreversible y esto se llama EPOC. Es decir, el paciente asmático, si yo le doy un broncodilatador, va a recuperar el BEF1, pero el paciente con EPOC no responde al broncodilatador, se queda igual. Esto ya es un problema permanente y el asma es un problema reversible. ¿Qué pasa si el paciente es un niño de 7 años, obeso, tiene alergias? O sea, el niño me grita que es asmático, pero me sale la espirometría así, normal. Le hago un test que se llama test de metacolina. Y ese test de metacolina, ¿a qué le suena metacolina? Es similar a la acetilcolina. ¿Y qué hace la acetilcolina? ¿A quién estimula? ¿A qué tipo de receptor? Muscarínico, ¿verdad? Y entonces, ¿qué haría? Broncoconstricción. Entonces, disminuiría el BEF1, perdón, sería disminuiría el BEF1 y entonces lo diagnostico con asma, porque su vía aérea es muy reactiva. Entonces, esto se llama reto de metacolina y es una forma de diagnosticar asma en pacientes que en la espirometría me salen normales. ¿Sí? Entonces, test de metacolina. Recuerden esto, recuerden obstructivo, restrictivo, para toda la vida les va a servir. Bueno, ahí